del INEGI y de Banco de México respecto del sector privado y la pérdida de dinamismo del consumo hacen prever que el año que entra, yo me atrevo a decirlo, vamos a tener un año muy difícil. Parece que este es un paquete económico recesivo para el 2017, porque también los Estados Unidos no tienen grandes expectativas. Entonces, no hay de dónde crecer y el crecimiento económico pues es el niño abandonado de la economía mexicana porque nadie se hace responsable de él y otra vez pues seguramente no vamos a crecer a lo que se está proponiendo, que incluso podría llegar hasta 3%, ya ahora sí este año nadie se lo cree. Pero bueno, vamos a dejar hablar a nuestros invitados y nuestras invitadas. Estamos esperando al diputado Vidal. Miren, ya hace su entrada triunfal el diputado Vidal Llerenas. Le damos la bienvenida. Acá está tu lugar, Vidal. Y mientras presento al doctor Héctor Villarreal Páez. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005 y es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Como académico, ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e internacional. Ha dirigido tesis y ha participado en múltiples congresos. Fue investigador asociado del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin, donde también cursó la maestría en Economía. Fungió como director general del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y hoy en día lleva la dirección general del CIEP. ¿Tú empiezas a hablar? Sí. Ok. Adelante, Héctor, tienes la palabra. No sé si el diputado Vidal Llerenas quiere decir algo en esta introducción. Bueno, adelante, Héctor. Gracias por estar aquí otra vez. Al contrario, es para nosotros un verdadero honor estar en esta soberanía. Quiero agradecerle mucho al senador Mario Delgado la invitación a presentar nuestro análisis del paquete económico. Me quedo con una frase que él ya acuñó. Es un paquete económico que muestra que la realidad nos alcanzó. Unas restricciones en el espacio fiscal terribles y la verdad, qué bueno que se esté presentando aquí en la Cámara de Senadores esta discusión. Es una discusión que tendríamos que estar teniendo como sociedad y es una discusión que sin información y sin análisis de fondo difícilmente van a ocurrir. El día de hoy pensamos básicamente dividir la presentación en 4 partes. Las primeras 3 replican la estructura del paquete económico. Le voy a pedir en un momento que Adrián García nos comience explicando cómo vemos la parte de ingresos del paquete. Posteriormente, Zuni Villa nos explicará la parte de gasto y al final yo me voy a dedicar a hablar de cómo vemos el tema de la deuda. Y quisiera dejar la última parte para las implicaciones. Este paquete económico que estamos observando, que implica para posteriormente escuchar al diputado Llerenas, al senador Delgado sus reacciones y si el tiempo lo permite, me imagino que discutir algunas preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra a Adrián García para que nos haga el análisis de impuestos. Adrián, permíteme nada más presentarte, como debe de ser. El maestro Adrián García Gómez es investigador de ingresos e impuestos del CIEP. Él es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Durante la licenciatura cursó un semestre en la Universidad de Melbourne, Australia. Obtuvo una maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra. Tiene experiencia profesional en el sector privado como consultor en temas fiscales. Entre sus intereses se encuentran las políticas públicas relacionadas a la economía ambiental, de los recursos naturales y al desarrollo social. Se incorporó al CIEP en enero de 2016 como investigador en el área de ingresos tributarios. Gracias, Adrián, por estar aquí. Muchas gracias, senador. Bueno, en cuestiones de ingreso, en los últimos años se han observado… la siguiente filmina, por favor. Les comentaba que en cuestiones de ingresos en los últimos años se han observado 2 tendencias muy marcadas. Por un lado están los ingresos tributarios que han observado una tendencia creciente.
mientras que los petroleros ha observado una tendencia a la baja. De los petroleros platicamos un poquito más adelante, pero de los tributarios les puedo comentar que esta tendencia se debe a dos razones. Primero, por la reforma hacendaria implementaria en 2014, y en segundo, por el IEPS a gasolinas y diésel, el cual pasó de ser un subsidio en años anteriores a representar un ingreso importante en la actualidad. Se estima que para 2017 va a representar 1.4% del PIB. Y aunque es cierto que estos ingresos han ido aumentando, si nos comparamos en un contexto internacional, siguen siendo bastante bajos. En el caso del ISR nos encontramos a niveles similares a los de Latinoamérica y el Caribe, pero muy por debajo del promedio de los países desarrollados de la OECD. Y mientras que en el caso del IVA sí nos encontramos bastante por debajo tanto del promedio de Latinoamérica como de la OECD. Y aparte de esto, ya nos estima, en el mismo paquete económico estima que los ingresos tributarios solamente van a incrementar 0.3 puntos PIB en los próximos 5 años, lo que quiere decir que la reforma probablemente ya llegó a su tope de recaudación y nos plantea la seria posibilidad de discutir una nueva reforma para los próximos años. Y otra iniciativa importante que se presenta en este paquete económico es adelantar la liberalización de los precios de gasolina, la cual estaba originalmente programada para 2018. No se especifica a ciencia cierta cuál sería el mecanismo por el que se llevaría a cabo esta liberalización, sin embargo se menciona que sería gradual y por zonas. A raíz de esto, el CIEP hizo unos pronósticos de los precios de gasolina para el 2017, pero como todavía no está muy definido el mecanismo, se tuvieron que hacer bastantes supuestos para hacer esta predicción. Por cuestiones de tiempo no les voy a mencionar ahorita estos supuestos, sin embargo, se encuentran explicados en el documento completo que se encuentra en nuestro micrositio paquete económico 2017.100.mx, por si lo quieren revisar ahí. Y los resultados de esta estimación es que el precio máximo de la Magna sería de 15.45 pesos por litro y el de la Premium de 16.78 pesos por litro, lo que implica un incremento de 1.97 pesos por litro con respecto a los precios máximos de 2016. Es importante recalcar que estos pronósticos, podrían variar significativamente dependiendo ya del mecanismo que se defina, si es que se llega a liberalizar los precios. Y bueno, en cuanto a los ingresos petroleros, como les comentaba, ha sufrido una tendencia a la baja en los últimos años. Para darles un contexto, en 2013 representaban el 8.4% del PIB, mientras que para 2017 se espera que sean el 3.8% del PIB. Es una caída muy grande de 4.6 puntos PIB en tan solo 4 años. Esto se debe principalmente a dos factores, uno internacional y uno local. En el contexto internacional, porque existe una sobreoferta de petróleo, lo cual ha ocasionado que los precios internacionales vayan a la baja. Y en el contexto interno, debido a la baja en la producción de Pemex. Esto se debe principalmente a que su presupuesto ha disminuido, sobre todo en inversión, y se espera que la inversión disminuya aproximadamente 30% en 2017. Y bueno, este es el panorama general de los ingresos, en donde hay unos ingresos tributarios al alza, pero que no alcanzan a completar por completo la pérdida de los ingresos petroleros, pero sobre todo parece ser que no alcanzan a cubrir unas necesidades de gasto muy importantes que se vienen en los próximos años, de lo cual ahora la maestra Zuni Villa nos va a platicar un poco. Bueno, vamos a presentar a la maestra Zuni Areli Villajuárez, directora de Gasto Público. Ella realizó su licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y Política Pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en el Instituto de Política Pública de la Universidad de Georgetown. Se especializa en estudios de presupuesto y gasto público sectorial, análisis socioeconómicos de incidencia y prospectivos. Colaboró en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional, en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM. Actualmente es la directora de Gasto Público del CIEP. Adelante, Zuni, maestra Zuni, por favor. Muchas gracias, senador.
Agradezco el espacio y bueno, vamos a hablar un poco sobre la reingeniería del gasto público que se ha estado anunciando en los últimos años. Vamos a ver que existe, para empezar, históricamente ha existido un gasto público ejercido que es mayor a lo aprobado. Esto ya habla de una divergencia de lo que estamos discutiendo ahora a lo que finalmente se va a discutir y a lo que finalmente se va a ejercer. Y también esto es una atribución de la Secretaría de Hacienda poder hacer modificaciones, pero también vamos a ver modificaciones de qué tipo. En promedio se ha gastado 1.9 puntos PIB más por año. Si recordamos un poco, en este año se han presentado varios ajustes al gasto público. Si comparamos el presupuesto propuesto con el presupuesto ajustado, estaríamos hablando que realmente no es un decremento del 1.7% como se ha mencionado en el paquete económico propuesto por la Secretaría de Hacienda, sino con los ajustes sería un incremento del 1.8%. Además, ¿para qué se ha estado haciendo la reingeniería del gasto público? Pues bueno, realmente es que tenemos una serie de gastos que son llamados ineludibles, que están presionando cada vez más las finanzas públicas. Entonces, esta reingeniería del gasto se ha ido para realmente el pago del gasto no programable. Es decir, se ha tenido que recortar en gastos administrativos y en gastos que se van a proveer de bienes y servicios a la población para pagar deuda, participaciones y aportaciones a los estados y las pensiones. Lo que vemos en este paquete 2017 es una reducción en el presupuesto para desarrollo económico de 9.2, afectando principalmente al campo y a la infraestructura. Además, por parte del desarrollo social, vemos una reducción del 3.3%, afectando principalmente al sector vivienda. Y bueno, en el gobierno en general se anuncia un incremento de 0.9%. Esto se debe a que se dice que puede haber alguna presión por parte de servicios personales para ejercer alguna de las leyes que se están implementando, como lo es el sistema de anticorrupción. Si nos vamos a las líneas que el CIEP analiza, básicamente energía, salud y seguridad social, viéndolo como pensiones y salud y educación, perdón. Vamos a ver que el presupuesto de energía sufre un recorte del 8.6% respecto del aprobado de 2016. Esto es que las empresas productivas del Estado se propone que tengan un presupuesto menor que el año anterior. Sin embargo, esto se va a ver reflejado de la misma manera que se hace para el Estado, porque el gasto no programable se incrementa en 35.7%, pero el gasto programable que se va a los mismos provisión de bienes y servicios disminuye en 9.8%. ¿Qué pasa en el presupuesto para la protección social? Pues bueno, vamos a ver que, como les mencionaba anteriormente, el presupuesto para pensiones se va a incrementar en 14% respecto del año aprobado, respecto del presupuesto aprobado de 2016. Y bueno, esto se va a ver en una disminución tanto para salud como para educación. Básicamente lo que está pasando es que el incremento que se está yendo para pagar pensiones se lo estamos reduciendo en servicios tan importantes como educación y salud. Por otra parte, el CIEP dice que este presupuesto apoya la desigualdad en el sentido que estamos destinando cada vez mayores recursos para pagar pensiones, pero también unas pensiones que son bastante onerosas y que van para los sectores más privilegiados. Para empezar, vemos bastante disparidad, ya que hay pensiones que se pagan, como por ejemplo la extinta Luz y Fuerza del Centro, de 970,000 pesos anuales. Pero si lo comparas contra el programa de apoyo a adultos mayores, pues este solamente es de 7,200 pesos anuales, por lo cual hay una gran disparidad respecto de una pensión y de la otra. Las liquidaciones también. Así es. Por otra parte, pues bueno, si recordamos en este sexenio, en un inicio se habló de la pensión, de la propuesta de una salud universal. Pues bueno, si vamos viendo que el presupuesto para salud cada vez se va reduciendo más, este año solamente le tocó el
8%, pero bueno, a fin de cuentas es una reducción y la pregunta aquí es cómo vas a dar mayor servicio de salud a más personas si le sigues reduciendo el presupuesto. Obviamente, si no existe una eficiencia del gasto que realmente apoye a brindar mejores servicios de salud, pues bueno, esto aleja de la protección social universal que tanto estábamos esperando. Una de las principales caídas, evidentemente, es el gasto de inversión en salud, que pasa del 1.7 al 1.6%. Y bueno, por otra parte, el Seguro Popular recibe un recorte de 9,000 millones de pesos, que recordemos que este programa es el que protege a la población más vulnerable. Por otro lado, el presupuesto para educación se reduce en 4.8% en términos reales. Si comparáramos este recorte, se va a equivaler a lo que se aprobó en 2016 para el programa de becas. Y efectivamente, este paquete de 2016 plantea reducir las becas para nivel medio superior y superior. Por lo tanto, pues es un paquete que va a apoyar la desigualdad al ya no permitir al mismo número de beneficiarios o con la misma cantidad de becas poder acceder al sistema educativo medio superior y superior. Por otro lado, aunque el presupuesto para la SEP se reduce en 15%, para las previsiones salariales hay un incremento de 2.2%. Y bueno, en el CIEP nos dimos la tarea de hacer un rastreo de la ruta del gasto público para educación. Esto es, ver cómo los elementos de la reforma educativa se ven reflejados en el presupuesto de egresos de la Federación. Y justo lo que encontramos en este nuevo paquete propuesto para 2017 es un decremento en la educación inicial. Es decir, si tú quieres aumentar la calidad de educación, debes de empezar invirtiendo en la educación inicial. Pues vemos que para 2017 este presupuesto desaparece. Por otro lado, si nos vamos al gasto federalizado, pues bueno, aquí vemos dos reacciones opuestas. Por un lado, aunque el total del gasto federalizado se reduce en 3.1%, debido a que el ramo 23 se reduce en 82.4%, vemos también un incremento en participaciones y aportaciones de 5.3 y 2.2%. Cada una de la desagregación del impacto de cada uno de los estados se puede consultar en el documento que les mencionó Adrián, que tenemos disponible en la página de internet, paqueteeconómico2017.ciep.mx. Y bueno, ¿qué es la base que se tenía como propuesta en los criterios generales de política pública que iba a ser el gasto público para el 2017? Se habla de una contención de servicios personales. Sin embargo, para el capítulo 1000, pues vemos que se incrementa en 0,1.5% si consideramos los ajustes, o bien en 1.2% viendo el gasto aprobado. Por otro lado, se habla de una reducción de los gastos de operación, los cuales se incrementan en 0.4%. Por otro lado, se habla de privilegiar los programas para la reducción de pobreza. Sin embargo, vemos que el presupuesto asignado a los subsidios a través del capítulo 4000 se reducen en 6.9%. Y además se habla de priorizar la inversión productiva sobre la administrativa. Para cualquiera de las inversiones, ya sea en obra física o en financiera, vemos una reducción de 30.7% y 18.4%. Y bueno, todo esto se va a hablar sobre cuál es la disparidad entre lo que se está proponiendo que se va a recaudar y cómo lo estamos gastando, pero de esto les va a hablar un poco más el doctor Villarreal. Pero nada más antes, doctor, dale la bienvenida al senador Rabindranath Salazar. Gracias, senador, por estar aquí. El tema de deuda es conveniente y es muy útil para dar la foto general del paquete. A ver, hay varias cosas aquí que nos preocupan. Por ejemplo, en este paquete el costo financiero de la deuda ya es superior que el financiamiento mismo. Y lo importante aquí, en un par de minutos le voy a dedicar más tiempo al tema, es que no es el superávit primario el quid del asunto, es muy chiquito. Para efectos prácticos se está proponiendo en este paquete unos requerimientos financieros de 2.9 del PIB.
Eso es lo que vamos a tener que estar observando y que realmente sigan alineados. ¿Qué nos preocupa? A ver, está la cuestión de que la deuda completa del gobierno federal, es decir, los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público federal, han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Entonces, muchas veces se dice, bueno, es que esto se puede pensar como el vaso medio lleno o medio vacío. Es cierto que México tiene unos saldos históricos relativamente bajos comparados con otros países similares. Sin embargo, si juntamos el tema de la deuda que ya tenemos con el tema de los ingresos que hablaba Adrián, los saldos históricos que proyecta la Secretaría de Hacienda para finales del 2016 ya equivalen a prácticamente 4 años completos de 4 años completos de ingresos tributarios. Es esto lo que está poniendo nerviosas a las calificadoras, junto con las presiones de gasto. ¿Hasta dónde va a haber una contención de deuda para el siguiente año? ¿Cómo deben determinar los saldos históricos a diciembre del 2017? Nosotros vemos poco probable que pueda haber una contención, más bien estaríamos esperando que por ahí de diciembre del 2018 se llegaran a unos saldos históricos de alrededor del 53% del PIB, según nuestros números y nuestras tendencias. Una de las cosas que preocupa, no me voy a detener mucho a este tema, es que ha habido una subestimación sistemática por parte de la Secretaría de Hacienda en la CILIP de todos los años observados. Es decir, cuando se presentó, por ejemplo, la del 2012, se esperaba que a final del 2017 los saldos históricos anduvieran por ahí del 35% del PIB. Ahora se está hablando de un 50.2% del PIB. Es decir, en un periodo de 5 años de presentación de paquetes económicos, el error fue de más de 15 puntos del PIB. Puede haber muchas razones para que esto ocurriera, pero parte de lo que tendríamos que estar diciendo es que los paquetes económicos muchas veces solo han incluido los escenarios positivos. Aquí el Fondo Monetario Internacional es muy puntual al señalar que se deben de modelar escenarios negativos, medios y optimistas, no nada más los optimistas, para, a fin de cuentas, poder planear mejores políticas públicas y tener más certidumbre de lo que pudiera ocurrir. Ahora, quiero hablar muy rápido de las implicaciones del paquete económico. Miren, una de las cosas que nosotros encontramos, y yo creo que este sí es de los temas que se tiene que discutir, es que a nuestro país se le acabó el espacio fiscal. Ponemos 2 columnas donde algunos de los gastos del gobierno que vemos más conspicuos, por ejemplo, tienen ustedes que el gobierno espera gastar en el 2017 en pensiones 3.5% del PIB, que equivale más o menos al 90% de la recaudación en IVA. Por el lado de las participaciones y aportaciones, prácticamente se come toda la recaudación en ISR. Si vemos el servicio de la deuda pública, que anda entre el 2.8 y el 3% del PIB, pues el resto de los ingresos tributarios no nos alcanzan para financiarlos. Entonces, prácticamente nos estamos comiendo todos nuestros ingresos tributarios entre gasto federalizado, gasto en pensiones y el servicio de la deuda pública. El problema es que esto no se va a arreglar de manera automática. Más aún, los 3 rubros que estoy mencionando, es probable que en los siguientes años crezcan por encima de lo que aumentaría la recaudación tributaria. Esto presenta enormes retos para el gobierno, y una de las cosas que nosotros quisiéramos hacer un llamado es que esto se discutiera. Por ejemplo, si ustedes quitan todos estos ingresos tributarios que son consumidos,
entre lo que le llega al gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo por derechos, lo que tiene por otros ingresos, etcétera, apenas toca el 3% del PIB. El puro gasto de las secretarías está programado en 4.2%. Entonces, ¿realmente vamos a tener estos superávits? Lo que quiere decir esto de manera muy transparente es que parte de nuestros requerimientos financieros están financiando gasto de operación. Esto se tiene que discutir, porque es muy poco probable que veamos una reducción en deuda, por un lado, en los siguientes años, pero lo que más nos preocupa, el tratar de entregar estos paquetes económicos, que tiene su mérito en sí, se ha comido gran parte del espacio fiscal que se ve reflejado, como lo dijo Zuni, en lo que destinamos a educación, en lo que destinamos a salud, en lo que destinamos a diferentes poblaciones vulnerables, llámese indígenas, llámese discapacitados, llámese adultos mayores. Y una de las cosas que nos preocupa mucho es que todo esto puede producir, porque al tema de pasivos contingentes ni nos metimos, senador, diputados, todo. Entonces, pueden producirse una serie de tensiones intergeneracionales muy serias en el país. Y tiene que ocurrir una reconfiguración del gasto público. Yo creo que esta estructura de gasto programático que venimos arrastrando desde hace más de 30 años ya es completamente obsoleta. Probablemente vamos a tener que ir a una discusión muy basada en términos nuevos, derechos, ciudadanía económica, y preguntarnos como país a qué queremos dedicar nuestro gasto público. Todo esto bajo la idea que probablemente no alcance para todo lo que queramos. Incluso, además de la tensión intergeneracional, nosotros vemos una tensión muy fuerte entre el gasto en inversión y gasto social, que puede atender objetivos de corto y de mediano plazo, y que más nos vale pavimentar una discusión de cómo vamos a resolver esto. Y hay muchos retos con lo que tiene que ver con deuda pública. Yo creo que esta época de bajas tasas en el mundo ya se acabó. Las proyecciones más respetadas para los siguientes años hablan de que viene un aumento. Esto nos va a implicar pues gastar cada vez más del PIB en deuda pública, otro de los problemas a discutir. Y bueno, hay una situación fiscal muy complicada. Es importante empezar a pensar en cuestiones de mediano y de largo plazo, y también preguntarnos hasta dónde nuestro marco institucional da para resolver este tipo de instituciones. Hace poco se presentó por parte de la sociedad civil en la Cámara de Diputados la idea de crear un consejo fiscal que esté fuera del Ejecutivo y que dependa del Legislativo. Pues probablemente hay que hacerlo, porque sí se necesita un órgano técnico que pueda ayudar a esta planeación de mediano y de largo plazo. Dos comentarios muy rápidos. Todo lo que hemos presentado se encuentra en un micrositio, paqueteeconómico2017.7.mx. También invitar a la gente que nos escucha, que nos ve. Hay un simulador fiscal donde es abierto al público, donde ustedes pueden trabajar y hacer proyecciones de deuda, de incidencia y todo para diferentes escenarios y diferentes alternativas de política pública. Y lo único que quiero decir es, vale la pena aclarar que como centro de investigación nosotros no traemos propuestas de política pública específica, nos quedamos con la parte del análisis, tratando de que los actores involucrados puedan tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, esta fue la primera parte, que es la de las malas noticias. Yo creo que tiene una segunda parte con las buenas, ¿no? No, gracias, Héctor. No sé si el diputado Vidal Llerenas quiere hacer un comentario, el senador Rabindranath Salazar, para documentar el optimismo. Gracias. Bueno, yo haría dos comentarios. Primero, efectivamente, hay, creo yo, dos problemas en el tema de la administración de ingreso y de gasto, y medio nos tiene aquí, y me explico. Uno es, como decía Héctor, un tema de que pues no hemos calculado, o a lo mejor hemos calculado, pero no hemos tomado en cuenta
los pasivos contingentes y las obligaciones crecientes no programables de gasto que tenemos por el costo financiero de la deuda, por las pensiones, por participaciones. Ahora, hace un año era perfectamente, este escenario era pues completamente previsible, ¿no? O sea, a mí me extraña mucho que digan, ay, miren, estamos bien endeudados, 50%, pero pues eso hace un año se aprobó, no se discutió mucho, y era completamente previsible que íbamos a tener este año pues un incremento importante en pensiones, en el costo financiero de la deuda, etcétera. Y aún así, si uno ve la administración del presupuesto en los últimos años, pues efectivamente hay como 2 puntos del PIB más de ingresos extraordinarios y no hay un recorte de gasto para pues prepagar deuda, etcétera, esperando este escenario, digamos, ¿no? Que hubiera podido ser suavizado si eso se hubiera hecho. De hecho, creo que no sabemos bien si los requerimientos, el remanente de operación de Banco de México que este año se utilizó, ¿qué parte sirvió para reducir deuda y qué parte va a servir para cumplir la meta de déficit? Es decir, vamos a gastar más, va a haber un mayor déficit. La ley, que como se redactó el año pasado, permite usar el remanente de operación para reducir deuda, pero también para alcanzar la meta de déficit. Es decir, para financiar cualquier gasto. Entonces, a lo mejor, pues puede ser que en realidad nos hayamos comido buena parte del remanente de operación de Banco de México, pues en gasto, ¿no? No en reducir deuda. Y esto viene a colación al otro tema. Creo yo que hay un problema de credibilidad de las finanzas por este tema de que se tiene un plan para reducir el déficit y no se cumple, pero también por muchas otras razones, es decir, hay sistemáticamente más ingresos, hay partidas sistemáticamente que reciben incrementos todos los años. La que me parece más escandalosa es la partida de seguridad nacional, la partida 33771. Por cierto, el presupuesto no tiene datos abiertos a nivel de partida. Es otro tema que habría que... Si le se hace una nivel de partida se le complica el asunto. Que es una partida de seguridad nacional que en los últimos 3 años ha tenido incrementos de alrededor de 7,000 millones de pesos por arriba de lo presupuestado. Además de ser una partida que uno no puede saber para qué la usan. Ya hemos preguntado y nos dicen que es de seguridad nacional. Entonces tenemos como una partida secreta de 7,000 millones de pesos cada año que no se presupuesta, sino que luego se incrementa. El famoso ramo 23, que es donde Hacienda puede pues mover el presupuesto, tiene en estos 3 últimos años un incremento arriba del presupuestado como de 23,000 millones de pesos también. Entonces tenemos un gobierno que no somos capaces de monitorearlo de manera adecuada y que toma decisiones de gasto de manera pues discrecional, que subestima los ingresos. El año pasado inventó un ingreso, que fue el impuesto a las gasolinas, que no estaba presupuestado, entonces tuvo algo así como un punto del PIB más de ingresos. Más allá del tema que hemos estado insistiendo, de los aprovechamientos, que es tomar patrimonio de empresas del Estado, y además una forma de endeudamiento, en donde yo no sé los 56,000 millones de pesos que proponen para este año, ¿de dónde los van a sacar? Aprovechamientos de que no conozco el aprovechamiento del año pasado ni del año antepasado. Entonces tenemos fuentes de ingreso que no conocemos tampoco. Mi punto es que la falta de transparencia y de una vigilancia adecuada también por parte del Congreso nos está teniendo en esta situación. Y como decía Héctor, hay esta propuesta de hacer un consejo fiscal y que también incluyera una oficina de presupuesto, que también incluyera una contraparte del Congreso con la capacidad técnica de estar monitoreando al Congreso todo el tiempo y buscando la información más fina de ingreso y de gasto que nos permite este monitoreo. Con las instituciones que tenemos hoy no lo estamos haciendo, pues, ¿no? Por todas estas dificultades de ver presupuesto a nivel de partida, porque los informes trimestrales, a veces la información está registrada pero no está explicada. Es decir, hay muchas cuestiones que el tema de falta de monitoreo también nos ha llevado a esta situación, ¿no? Entonces, y en el presupuesto, pues el gobierno pues no está metiendo pues nuevos candados en este tema. Más allá de otro tema que habría que hablar, que es la eficiencia de gasto. Es decir, hemos gastado más, esto no ha reactivado la economía, hemos gastado menos en infraestructura y también este presupuesto no nos presenta alternativas para que el gasto sea más eficiente. Gracias.
Muchas gracias, senador. Sí, muchas gracias, senador, por la invitación. Agradecerles, por supuesto, también al CIEP por su presentación muy valiosa y muy oportuna, ahora que estamos a punto de iniciar las discusiones de este importante paquete que ha sido enviado. Y bueno, yo sí quisiera preguntar, bueno, primero lamentar que muchas de las situaciones que ya advertíamos, pues ahora se están confirmando. Es decir, nosotros siempre estuvimos en contra del manejo que se le dio a la creación de las empresas productivas del Estado, porque sabíamos que de alguna manera era un plan a mediano y largo plazo, y vemos que es a muy corto plazo, de ir desmantelando y de ir terminando con esas empresas productivas para fortalecer la inversión extranjera. Y ahora se confirma, dado la disminución que hay en el presupuesto justamente para las empresas productivas del Estado, situación que ya advertíamos y que lamentablemente se confirma ahora. A mí me gustaría preguntar, porque escuchábamos con atención la presentación, la disminución que viene en gasto en educación inicial, si tienen muy identificado en qué rubro específicamente es este ajuste. Nos preocupa que viene de reducción tanto en educación como en el sector salud y la demanda cada vez más creciente. ¿Qué se va a hacer para poder compensar esta situación de falta de recursos en esos importantes rubros? A pesar de que hablaron de que iba a haber un ajuste en materia de gasto de operación y en servicios personales en el capítulo 1000, pues vemos que ligeramente, pero también hay un incremento. Es decir, se está priorizando el gasto en situaciones que no sirven a la población en general, y en rubros básicos como es salud, como es educación, vemos lamentablemente que hay una disminución. Y finalmente, a pesar de que mencionaban, bueno, este es un análisis, es un diagnóstico muy preocupante de lo que se está sucediendo en nuestro país en materia del gasto, en materia de la deuda, etcétera, pero sí me gustaría saber qué pudieran sugerir, cómo ven, qué planteamientos pudieran hacerse pues para tratar, si no de resolver, de sugerir algo que pudiera encaminar las cosas por un mejor rumbo. A mí sí me gustaría escucharlos, dado el análisis muy serio que se hace del paquete. Y nuevamente gracias por estar aquí y felicitarles. Muchas gracias, senador. Yo, aprovechando, también quisiera hacerles algunas preguntas. Por el área, primero la parte de ingresos. No sé si este análisis de la evolución de los ingresos tributarios, se puede saber cuánto es el impacto de la reforma fiscal, ¿sí? Cuánto del aumento en la recaudación tiene como origen el cambio en las reglas fiscales. También aislar el que ahora registren, por ejemplo, el IEPS a las gasolinas como impuestos. Antes se presentaba como subsidio. No sé si esto está inflando también los ingresos tributarios. Y cuál es la evolución de los tributarios si quitamos el remanente de Banco de México y las coberturas petroleras. No sé si se pueda analizar y tener ahí algunas conclusiones, porque evidentemente estos dos factores no los vamos a volver a tener en el 2017. Por el lado del gasto, quisiera saber si ustedes, a partir de la evolución del gasto en este año, ¿qué previsión de cierre tienen? Porque en 2015 nos engañaron, nos anunciaron un recorte presupuestal que nunca se dio y terminaron incluso gastando por encima de lo programado. Y dado esta tendencia que presentaron ustedes, que en promedio se gasta 1.9% del PIB por encima de lo presupuestado, no sé si en este 2016 vayan a cumplir los recortes que prometieron. No sé si a partir de la evolución que tenemos de la información disponible que se tiene, se pueda prever un cierre esperado, porque todas las cifras de recorte presupuestal y demás, pues fácilmente se están dando contra lo proyectado en 2016, pero no sabemos en realidad cómo va a ser ese cierre, para ver si en realidad tenemos recortes o no. Y dentro de las variables generales, Héctor, preguntarte, ¿qué impacto en el presupuesto o en todo el paquete económico puede tener un eventual incremento en la tasa de interés
por parte de la Fed o por parte de Banco de México ya en los próximos días. También qué tan realista es el tipo de cambio que se presenta en el paquete económico, dada la evolución que hemos visto del mismo en los últimos días, que está alrededor de los 19 pesos. Y la otra, nosotros habíamos detectado que por lo menos desde 2014 se había encontrado una nueva fuente de financiamiento, que es utilizar el endeudamiento vía Pemex. Es decir, se le obligaba a Pemex a pagar impuestos a través de la contratación de deuda. Es decir, el monto que contrataba Pemex de deuda, pues apenas si le alcanzaba para pagar o le servía para completar los impuestos que le cobraban la Secretaría de Hacienda, lo cual me parece una pésima idea, porque ahora la mala calificación que tiene Pemex en su deuda hace que sea un endeudamiento más caro. Entonces, no sé si tienen detectado, por ahí veía un número que ustedes tenían de cómo el gasto total de las empresas productivas del Estado me parece que iba a disminuir o aumentaba muy poco. Sin embargo, el gasto no programable tenía un aumento muy importante, por arriba creo que del 30%. Entonces me parece que este endeudamiento que estaban haciendo vía Pemex, pues también ya les explotó. Estamos como muy atentos al endeudamiento federal total y su costo financiero, y creo que el impacto que puede tener el costo financiero de la deuda en Pemex puede ser mucho más destructivo, y creo que tendríamos que ponerlo en perspectiva y también pues hacer este análisis de cómo